Les invito para que abramos la escritura, Evangelio de Lucas, capítulo 6, voy a leer desde el verso 46 al verso 49, parábola de los dos cimientos. Hoy, al terminar esta reflexión, usted se va a preguntar, ¿dónde estoy edificando? ¿Dónde es que estoy edificando yo? Dice el verso 46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino la inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Amén. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra viva y eficaz. Te pido, Señor, que nuestros corazones estén ansiosos por recibir esta porción, que nuestros oídos estén atentos y que tu palabra sea nutriendo nuestras almas, Señor, para cada día ser perfeccionados en el propósito que tú tienes. Ayúdame en esta hora a predicar tu palabra, a enseñarla, Señor, con temor y reverencia, y que el resultado, Señor, quede en tus manos, porque tú eres el que hace la obra de principio a fin. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. La parábola de los dos cimientos. La parábola de los dos cimientos. De nuevo, hermanos, aquí aparece una multitud que quiere recibir de parte de Jesús un beneficio, un regalo. Siempre debemos leer el contexto del texto. Y aquí nos damos cuenta, según los versículos anteriores, en el capítulo que leemos, capítulo 6, en el verso 17 y 18, pueden ir hasta allí, que este fue un mensaje que él predicó a una multitud, pero fue una multitud que venía en búsqueda de un beneficio físico, como dice el versículo 17 y 18. Y descendió con ellos, con los discípulos, y se detuvo en un lugar llano, en una llanura, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén, de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados, y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Entonces vemos aquí otra vez una multitud de personas que vienen a recibir un beneficio, vienen a recibir algo de parte de Jesús. Pero esas personas, más que venir por el dador del regalo, vinieron fue por el regalo. Y eso es lo que generalmente uno percibe en mucha gente, que viene a buscar a Jesús no para sentarse a oírlo, sino para ver qué va a recibir: una sanidad, una liberación, como dicen algunos, una solución de sus problemas, pero realmente no vienen por lo que debieran venir. En otras palabras, vienen por el regalo, pero no vienen por el dador del regalo, que es el Señor. Hay aquí entonces otro grupo en medio de toda esta multitud, porque era una multitud. Hay otro grupo entre toda esa multitud que viene a oír, a escuchar el mensaje que Jesús les va a predicar. Ubíquese en el verso 27. Pero a vosotros, los que oís, os digo: amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen.
Entonces note usted que hay un primer grupo que viene a recibir un beneficio. Es muy posible que esa gente que vino por el beneficio, apenas recibió la sanidad, se fue para la casa. Dijo, ya tengo lo que yo quería, ya obtuve por lo que vine, entonces aquí nos vemos, chao, y se fueron para la casa, ya con el beneficio de la sanidad. Pero hubo otros que se quedaron ¿a qué? A oír, como dice el verso 27, pero a vosotros los que oís os digo, y empieza el mensaje de Jesús a ser predicado. Ese segundo grupo sería confrontado con la palabra. Siempre van a haber grupos diferentes en la multitud, unos que vienen por el beneficio, otros que vienen a escuchar, a ver qué va a decir este predicador. Y con estos el Señor predicó un sermón, escucharon su doctrina, escucharon el mensaje, que no vamos a detallar ahora por cuestión de tiempo, pero que a partir del verso 28 hasta el verso 45, Jesús les predica un sermón diverso. Un mensaje que también fue predicado en el Sermón del Monte, a partir del capítulo 5 hasta el capítulo 7 del libro de Mateo. Es un capítulo paralelo a ese de Mateo capítulo 5 al 7, aquí aunque viene más resumido. Aquí entonces Jesús habla y empieza a mostrarles qué tenían que hacer si querían seguirlo. Por ejemplo, en el versículo 29 dice, al que te hiera en la mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Y empieza a mostrarles un mensaje que va en contra de lo que ellos habían aprendido, porque ellos habían escuchado ojo por ojo y diente por diente. El que te hiera, hiéralo; el que te insulte, insúltalo, págale con la misma moneda. Pero Jesús está ahora hablando acerca de un mensaje que choca con lo que ellos habían oído. Amen a sus enemigos. Verso 35. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y con los malos. Ya esto es otro mensaje. Y sigue hablando de no juzgar a los demás, del verso 37 al verso 42. ¿Qué les dijo a ellos? Versículo 41. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Y es un mensaje de confrontación, es un mensaje que choca con lo que ellos han escuchado. Pero todo este mensaje y la parábola que él ahora les va a referir se genera en razón a una pregunta. Váyase al versículo 46. Yo la he llamado la pregunta divina. La pregunta divina. ¿Por qué? Porque Jesús les va a preguntar a ellos de la siguiente manera: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Esa pregunta tiene mucho fondo. ¿Por qué? Porque yo no podría decirle eso a ustedes. ¿Por qué ustedes me llaman pastor, pastor y no hacen lo que yo digo? Por una sencilla razón: porque yo no conozco cómo viven ustedes, porque yo no soy omnisciente, yo no conozco cómo se conducen en su trabajo, cómo se conducen en su hogar, en la calle.
qué piensan, cómo hablan, cómo actúan. Jesús hace una pregunta y la hemos llamado la pregunta divina porque Él habla como quien tiene autoridad y Él está diciendo: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Aquí está hablando el que conoce la vida de los hombres. Aquí está hablando uno que conoce absolutamente todo la vida y el corazón de los hombres. Ya lo había dicho a la multitud cuando habló en San Juan capítulo 2. Vaya allí por favor, Juan capítulo 2, el versículo 23 al versículo 25. Dice, titula: Jesús conoce a todos los hombres. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo, ¿qué hacía? No se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Verso 25. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Él ya conocía a todos, conocía su corazón, conocía sus pensamientos, conocía sus intenciones, conocía aún los caminos que ellos caminaban, conocía sus conflictos, sus problemas, todo. ¿Cuáles eran las obras que ellos hacían? El Salmo 139, el verso 1 al 5, muestra la capacidad y el poder omnisciente que habita en Dios. Cuando el salmista comienza a contemplar la omnisciencia y omnipresencia de Dios, se da cuenta que él no puede ocultarse de Dios. Verso 1: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son ¿qué? Conocidos. Todo lo conoce. Así de que Jesús está haciendo aquí una pregunta, pero una pregunta porque es Dios. Él dijo: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Conocía la vida de todos, conocía su pasado, su presente y su futuro, y cómo actuaban ellos. Y entonces la pregunta tiene dos partes. La primera: ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y la segunda parte: y no hacéis lo que yo os digo. La primera parte de esa pregunta tiene que ver con el reconocimiento del señorío de Cristo, que Él es ¿qué? Señor, Señor. La sumisión a Jesucristo como Señor es un elemento no negociable para la salvación. Repito, la sumisión a Cristo como Señor es un requisito fundamental, irreemplazable y no negociable para la salvación. Es decir, esta parábola no está diciendo o no quiere enseñarnos a nosotros que si nosotros no hacemos la voluntad de Él, finalmente pues vamos a perder todo lo material, la casa o el auto, o que vamos a quedar en ruina. No, esta parábola tiene que ver con la salvación y la vida eterna. ¿Por qué? Porque el hecho de reconocer a Cristo como Señor tiene que ver con la salvación. No reconocer a Cristo como único y suficiente Señor tiene que ver con la salvación. Mírelo en Romanos capítulo 10, el versículo 9. Dice la Biblia que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor
y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás ¿qué? Salvo. Quiere decir que esta parábola tiene que ver con salvación. Esta parábola nos está diciendo que esa primera parte es un reconocimiento de que Él es el Señor. Filipenses capítulo 2, el verso 11 dice que toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Sí o sí, el ser humano tiene que reconocer que Jesucristo es el Señor de su vida. Y hay aquí un versículo muy diciente, Romanos capítulo 8, el verso 9. Dice que nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu. Dice 1 Corintios 12:3 primero. 1 Corintios 12:3. Nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu. Y Romanos capítulo 8, el verso 9 dice que el que no tiene el Espíritu de Dios no es de Él. En otras palabras, si alguien no ha reconocido por el Espíritu que Jesús es el Señor, no es de Dios. Eso tiene que ver ¿con qué? Con la salvación. Así de que en esta primera parte, el versículo 46 de Lucas, que estamos mirando, Él está diciendo: ¿por qué me llaman Señor, Señor? Pero ahora viene la segunda parte: y no hacen lo que yo les mando, yo les digo. El otro elemento que tiene que ver con la salvación, que no es negociable tampoco para la salvación, es la obediencia a la palabra de Dios. Algunos han creído que la obediencia a la palabra es algo opcional, es algo que yo decido si lo hago o no lo hago, o si lo hago a medias, o si obedezco lo que me gusta y lo que no me gusta no lo obedezco. Y eso muchas veces lo vemos en muchos creyentes que les encanta subrayar su Biblia con unos colores y subrayan solo los versículos que les gustan. Entonces usan el lapicito. No digo que no es bueno hacerlo, pero ¿con qué intención lo hace? Entonces, este versículo me encanta, y lo subraya, porque es que ese versículo le dice cosas que le alimentan su ¿qué? Su yo, su ego. Pero cuando tiene que subrayar versículos que tienen que hablar con obediencia, con sometimiento, con señorío de Cristo sobre su vida, entonces eso sí no los subrayan. Tanto reconocer a Cristo como Señor, como obedecer a su palabra, tienen que ver con la salvación. Tienen que ver con la obediencia a la verdad, que es lo que finalmente hacen. Y lo ha llamado Dios a usted, no para que simplemente venga a una iglesia, sino que usted fue salvo para obedecer. Para eso fuimos salvos, para obedecer. Hay 3 versículos en Romanos, en el capítulo 1, en el versículo 5. Romanos capítulo 1, el verso 5. Aquí aparece el primero. Dice: y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de ¿quién? De su nombre. ¿Para qué recibimos la gracia? Para obedecer. Capítulo 15 de este mismo libro, el versículo 18. Porque no os haría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras. Está hablando Pablo aquí que usted y yo fuimos salvos para obedecer. Capítulo 16, el versículo 26. Pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan
a la fe. Dios no nos ha dado la escritura, no nos ha dado la palabra para que miremos a ver qué es lo que nos gusta y qué no nos gusta. Nos ha dado la palabra es para que la obedezcan, para que obedezcan a la fe. Y por eso la parábola comienza con esa pregunta, con dos preguntas, con una pregunta que tiene dos elementos que tienen que ver con la salvación. La primera, ¿por qué me llaman Señor, Señor? Y la segunda, ¿por qué no hacen lo que yo les digo? Quiere decir que reconocer a Cristo como Señor más la obediencia a Cristo como Señor es igual a ¿qué? A salvación. La obra de salvación tiene como propósito el que podamos reconocerlo a Él como Señor y obedecerle. Y allí entonces el Señor plantea la pregunta para luego presentar la parábola, lo que sigue. Y lo que sigue es un desafío a esa multitud que se quedó escuchando su doctrina, que se quedó escuchando sus demandas, que se quedó escuchando el mensaje del maestro que los confrontaría a ellos, y es un mensaje de salvación, porque la Biblia dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ese era un mensaje de ¿qué? De salvación. No era un mensaje para entretener, no era un mensaje para subirle el ego a ellos, para decirle que eran exitosos o autosuficientes, o que Dios estaba simplemente enfocados en ellos para suplir sus necesidades físicas. No, era un mensaje netamente para salvación. Y entonces en ese mensaje les va a ser un desafío, y el desafío hecho por el Señor allí tiene dos partes también. La primera va dirigida al grupo que va a oír, verso 47 y verso 48. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Es decir, todo aquel que viene, oye y hace, yo les voy a mostrar a quién es semejante. Es ese primer grupo. Es el primer grupo que se quedó a escucharlo. Es el primer grupo que vino con un propósito. Es el primer grupo que se quedó allí para oír la doctrina, pero luego de oír la doctrina, en su corazón estaba toda la disposición para hacer lo que Dios les había mandado, el Señor les había mandado a través del mensaje. Y a ellos entonces los compara con el siguiente hombre. Váyase al versículo que sigue, verso 48. A esos que se quedaron a oír para hacer, los comparó, dice verso 48, semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Número uno, esos que se quedaron a oír y que tenían en su corazón el deseo de hacer, no simplemente ser oidores olvidadizos, a esos los comparó con aquellos que cavaron y ahondaron. ¿En dónde? En la roca. No sé si usted se ha parado alguna vez sobre una roca, una piedra, y usted intenta con su talón de pronto hacerle mella a esa roca y se da cuenta que es imposible. Los que han ido de pronto a una mina a sacar carbón o a sacar esmeraldas o oro o cualquier otro metal, se dan cuenta que para penetrar esa roca incluso hay que usar ¿qué? Dinamita para abrir espacio y abrirse brecha en medio de la roca. No es fácil, no es fácil cavar, no es fácil ahondar en la roca. Pero eso nos está hablando aquí
de escudriñar, de investigar acerca de lo que es la salvación, de ahondar y profundizar en las Escrituras. No quedarnos en la superficie, sino que eso implica esfuerzo, implica trabajo, implica no ser un superficial inmediatista y quedarnos por la superficie, sino ahondar en el mensaje, esforzándonos a conocer más y más de este propósito divino. Y ahondaremos ¿en quién? En Cristo. Porque aquí está hablando de que ahondó y profundizó y cavó, ¿en dónde? En la roca, que es Cristo. Hay dos textos que muestran quién es esa roca sobre la cual vamos a ahondar. Primera de Corintios capítulo 3, el versículo 11, muestra quién es esa roca. Versículo 11: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Él es el fundamento. Ese que oyó y ahondó y cavó, puso el fundamento sobre la roca. Y aquí nos está diciendo que ese fundamento no es otro sino Jesucristo. Efesios 2:20, ustedes conocen ese versículo, dice: edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo mismo. Esos que se quedaron a oír, que ahondan y profundizan, lo están haciendo con un fundamento, y ese fundamento se llama Jesucristo. Ahora, es sobre Cristo, es sobre la persona de Cristo y sobre su obra que ellos edifican y construyen sus vidas. Es sobre la palabra de Cristo que mora en abundancia en sus corazones, que ellos ahondan y profundizan en ese Cristo maravilloso. Y no se quedan en la superficie, sino que están cada vez ahondando y ahondando más. Es sobre la persona de Cristo y su obra que ellos han decidido edificar. No es sobre sus propios deseos, no es sobre sus obras, no es su autoconfianza, no están edificando sobre eso sus vidas espirituales. Algunos dicen: no, yo soy muy buen cristiano, yo me porto bien, yo ayuno, yo oro, yo doy ofrendas, y casi que son católicos protestantes. Eso es lo que son, porque todavía traen el catolicismo antiguo, diciendo que es porque ellos hacen y hacen cosas por obras, cuando el creyente debe basar todo su fundamento en la persona de Cristo y en la obra de Cristo, única y exclusivamente en la obra de Él. Pablo lo entendió y dijo: no soy yo, es la gracia de Dios en mí. Era Cristo obrando en él. Ahora, hay un segundo grupo que son los que oyen pero no hicieron. Es decir, de ese grupo, de ese segundo grupo que se quedó a oír, ellos oyeron, pero no tenían la más mínima intención de hacer las cosas. Vamos a oír a ver qué nos tienen para hoy. Y se quedaron escuchando, pero en su corazón no había la intención de hacer. Ellos construyen una casa sin cimientos, sin fundamento. Mira el versículo 49: mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento. Yo les hago una pregunta en esta noche: ¿a quién se le ocurriría construir su casa sin profundizar primero y sin echar bases, sin colocar vigas de amarre, columnas y zapatas a una profundidad X, y luego pensar que va a levantar un edificio de 5 pisos solamente con poner los ladrillos así de canto sobre la tierra, y que va a levantar un edificio de 5 pisos? ¿A quién se le ocurre eso? Tiene que estar loco. Si alguien va a poner solamente los ladrillos sobre la superficie de la tierra
y no se va a dar a la tarea de profundizar ni 1 metro de profundidad, eso sería ¿qué? Una locura. Y hermano, eso es tan loco como pensar, escuche bien, eso es tan loco como pensar que una vida cristiana se va a fundamentar, se va a afirmar, se va a cimentar, se va a solidificar sin la palabra de Dios, sin escuchar la palabra de Dios, sin escudriñar la palabra de Dios, sin oír la palabra de Dios. No, es que yo no necesito, yo ya me sé eso. Y entonces son creyentes débiles, son creyentes que cualquier viento de doctrina los arrastra, o simplemente viven una vida mediocre espiritualmente hablando. Aquí dice en el versículo 49 que esos que no ahondaron, no cavaron, sino que simplemente pusieron la casa superficialmente sobre la arena o sobre la tierra y no colocaron fundamentos, les pasó algo. Vino el río y dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Aquí el río y la inundación no son los problemas como algunos han pensado con respecto a esta parábola. Ay, hermano, cuando llegue la dificultad y llegue la tribulación y el problema, entonces tu casa se va a caer. No, aquí no está hablando de eso. Aquí el río y la inundación es el juicio de Dios, el juicio final, que vendrá como un río y pegará ¿con qué? Con ímpetu contra esa casa que nunca reconoció a Cristo como Señor y soberano de su vida, esa casa que no tenía fundamentos en la obediencia a la palabra de Dios, sino que simplemente fue un creyente una persona superficial, y no ahondó y no puso a Cristo como fundamento y como base. A ese le vendrá el juicio de Dios y lo arrastrará finalmente, y el resultado será la gran ruina. Gran ruina, dice la última parte del versículo, y fue de gran ruina sobre aquella casa. No es la ruina que perdió el carro y la casa. Aquí no está hablando de eso. O que la tarjeta de crédito está embargada. No, esa no es la ruina que habla aquí. La ruina que habla aquí es de la condenación final, de la condenación eterna. El ímpetu es la fuerza y el impacto devastador del juicio divino contra aquellos que nunca reconocieron, nunca obedecieron la palabra de Dios, se burlaron de ella, vinieron por las razones equivocadas, oyeron y se hicieron los de la vista corta, los oidores olvidadizos que jugaron con la palabra, y finalmente cuando venga el juicio de Dios los arrastrará a todos, y será que grande su ruina. Condenación eterna, vergüenza eterna. ¿Quién está hablando de perder el carro? Aquí está hablando de vergüenza eterna, grande ruina. Concluyamos en esta hora. Quienes construyamos en el fundamento sólido de la fe en Cristo, nosotros debemos construir sobre esa base. Quienes construyan en la arena de los logros personales, de las justicias personales, de los méritos humanos, de las obras, de la moral, de la ética humana, serán arrastrados por el río del juicio de Dios, el río divino, y desembocarán y despertarán un día en un estado de separación eterna, de confusión eterna y de vergüenza eterna. Los que nunca obedecieron. Pregúntese hoy, ¿es usted de los que siguen oyendo, entendiendo y haciendo lo que Dios ha mandado para vida eterna? ¿Somos nosotros de los que oímos, entendemos y hacemos para vida eterna? ¿O es usted de los que siguen oyendo y no hacen la voluntad de Dios para juicio y confusión perpetua?
Ahí están los dos grupos. Y hoy usted decide si quiere oír para no hacer, o usted está oyendo y le está diciendo al Señor: Señor, yo quiero hacer tu voluntad. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué quieres que yo haga? Como dijo Pablo cuando escuchó la voz del Señor. Allí entonces quedan esos dos grupos. Y esto tiene que ver con nuestro futuro eterno. Hoy, hermanos, nosotros hemos reconocido a Cristo como Señor de nuestras vidas. Tenemos que mostrarle al mundo. No siempre ese Salvador que los va a sacar de los problemas. No, el Señor salvará a aquellos que le han reconocido como Señor y soberano. A eso es que Él salva, no a los que simplemente vienen por un beneficio. Y número dos, que nosotros podamos afirmarnos cada vez más en la doctrina y en la enseñanza para ahondar y ahondar y ahondar en quién es Jesucristo en nuestras vidas. Estemos en pie, por favor, tengan la bondad. Lastimosamente hoy hay muchos creyentes en las iglesias, muchas personas que se dicen ser cristianos, que simplemente se han quedado en la superficialidad, ahí. Pero usted no los ve ahondando. Que Dios nos permita y coloque en nuestros corazones el deseo siempre de buscar más, de no quedarnos en la playa con el agua a los tobillos, sino que podamos ir más adentro, más adentro, más adentro, a bucear, hermanos, en las profundidades de la palabra para conocerlo cada vez más a Él. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Hoy hemos visto por ella que hay dos grupos, unos que sencillamente se quedaron en la superficialidad, se quedaron allí sobre la arena de la comodidad, de las justicias propias, de la autocomplacencia, de la ética y la moral humana, dándose ellos mismos consuelo de que son buenos y no tienen necesidad de más. Pero hay otros que se están esforzando cada día más, no porque queramos comprar la salvación, porque la salvación es un regalo, es un don, pero siempre buscando profundizar, siempre buscando ahondar, conocer más y más y más de tu palabra, Señor. Y eso hará que estas vidas estén edificadas sobre la roca, sobre Cristo, sobre su palabra, sobre su obra, y que finalmente no haya vergüenza, no haya confusión, no haya condenación para aquellos que han puesto a Cristo como su roca eterna, como el fundamento de sus vidas, que han decidido, han determinado obedecer a Dios antes que a los hombres, obedecer a Dios en cualquier circunstancia y obedecer a Dios siempre, porque el obedecer es mejor que los sacrificios y el obedecer es lo que te agrada a ti, Padre, pues hemos sido salvados para obediencia. Gracias, Señor, por tu palabra en esta noche. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Cantemos. Fuente de la vida eterna y de toda bendición, ensalzar tu gracia tierna, debe caro corazón, tu piedad inagotable, abundante, perdonar, único ser adorable, gloria a ti debemos dar.
porque les tuviste amor, ellas te compadeciste con tiernísimo favor. Toma nuestros corazones, llénalos de tu verdad, de tu espíritu de dones y de toda santidad. Guíanos en la obediencia, humildad, amor y fe, nos ampare tu presencia, Salvador propicio ser. Fuente de la vida eterna y de toda bendición, ensalzar tu gracia tierna desde todo corazón. Tu piedad inagotable, abundante, perdonar, único ser adorable, gloria a ti debemos dar. Amén. Oremos para terminar en esta noche. Padre, gracias en esta preciosa hora por tu presencia en medio nuestro. Sabemos que es una promesa para nosotros. Todos los días estarás con nosotros hasta el fin, en el momento en que nosotros estemos enseñando y hablando conforme a tu palabra gloriosa. En el nombre de Jesucristo damos gracias. Amén.